Sí, bueno, 1, 2, sí, bueno, 1, 2. Ok, bueno. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos los hermanos, amigos que nos están viendo, nos estarán viendo, ¿verdad? Y a los que nos encontramos acá. Bienvenidos a una enseñanza más, ¿verdad? Algo que Dios ha puesto, ha permitido en este día para compartir, para predicar en este lugar. Y en este día le hemos puesto por título a esta enseñanza: una nueva creación, la purificación de la conciencia, ¿verdad? Y bueno, en este día quiero hablar acerca de una de las obras. Permítame un poquito. Sí, bueno, 1, 2, sí, ahí está. Perdón por la interrupción. En este día quiero hablar acerca de una de las obras más maravillosas que Dios puede llevar a cabo en la vida del ser humano. Y esto tiene que ver con la renovación espiritual que solamente Dios puede llevar a cabo en la vida del ser humano, y esto a través de la fe y obediencia en Jesucristo, el único Mesías y Salvador. Y dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Sí, pero tenemos aquí unas fallas técnicas. Pero bueno, ahora sí ya estamos listos. Dice la palabra de Dios, dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17, una cita bíblica muy conocida. Dice 5:17, 2 de Corintios, en la versión Reina Valera, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, esta es una escritura muy reveladora, ¿verdad? Porque nos enseña que cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, cuando una persona se arrepiente del pecado, se arrepiente de su vida pecaminosa, de su vida malvada y perversa en el mundo, ¿verdad? Y se entrega totalmente al señorío y a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, ¿verdad?, la persona pasa a ser una nueva criatura, hablando en términos espirituales. En términos naturales, la persona sigue siendo la misma persona físicamente hablando, pero espiritualmente, en lo profundo de su ser, llega a convertirse en ese momento en una nueva persona, una nueva criatura espiritualmente, ¿verdad? Y dice: las cosas viejas pasaron, con referencia primero que nada al pecado, ¿verdad?, y a la vana manera de vivir, la vida pecaminosa, la vida inmunda, el pecado. Y luego dice el Señor: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, todo es renovado, todo es regenerado espiritualmente en la vida de esa persona. Y bueno, mire, vamos a hacer un poquito de remembranza para poder darle más forma, más fondo, ¿verdad?, más consistencia a esta enseñanza. Lo primero que quisiera comentar es que por la experiencia bíblica, por la experiencia y por la Biblia, ¿verdad?, bíblicamente, sabemos que el ser humano es un ser que se encuentra totalmente corrompido por la maldad en su ser, ¿verdad?, el espíritu, alma y cuerpo, y que ese pecado, esa maldad, es capaz de hacer llevar al hombre, a una persona, a cometer desde una falta inocente, ¿verdad?, desde una falta inocente, desde una falta, algo inocente, algo muy muy chusco quizás, ¿verdad?, un pecadillo, como se dice por ahí, como una mentirilla piadosa, ¿verdad?, hasta llegar a cometer las más grandes atrocidades horripilantes que puede cometer una persona, como un homicidio, una violación, ¿verdad?, genocidio. Y todo esto debido a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano posee en su cuerpo, en su ser, desde el momento que es concebido en el vientre de su madre. Ahora, obviamente, esto fue resultado, de acuerdo a lo que nos enseña Dios en su palabra, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, esto fue resultado del tropiezo de Adán, ¿verdad? Adán vivía en una perfecta comunión con Dios, vivía en una perfecta vida espiritual con Dios, porque había sido creado a imagen y semejanza espiritualmente, ¿verdad?, que Dios. Pero en un momento dado de su vida, ¿verdad?, en un momento dado el diablo los tentó,
El diablo los engañó y los incitó a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y en ese momento ellos pecan, ellos se rebelan contra la voluntad de Dios, y el pecado, que es la iniquidad, la perversidad, los corrompe, y a partir de ese momento ellos y toda su descendencia se convierten en pecadores por naturaleza. Ahora bien, sabemos que con el paso de los tiempos, a lo largo de los siglos, el ser humano, ¿verdad? En algunas ocasiones ha tratado de lograr mejorarse espiritualmente, ¿verdad? Ha tratado de alcanzar una perfección espiritual para ser una persona. Pero todos, ¿verdad? Todos los que conocemos de Dios y los que conocemos la palabra de Dios, sabemos perfectamente que eso no es posible debido a la presencia del pecado en la vida espiritual de la persona, ¿verdad? El pecado es algo que se encuentra tan metido en las fibras, ¿verdad? En lo íntimo del ser humano. Y estoy hablando de una persona que aún no ha recibido perdón, que no ha recibido perdón, salvación y vida eterna. El pecado es algo que está tan intrínsecamente metido en el ser humano, ¿verdad? En su espíritu, alma y cuerpo, que por un lado le es imposible purificarse de eso, y esa contaminación espiritual lo va a arrastrar a pecar, ¿verdad? A cometer actos indebidos, chicos, grandes, enormes. A lo largo de los siglos también siempre ha habido gente, ¿verdad? Que el pecado se le hace lo más normal. Se le hace lo más normal emborracharse, adulterar, fornicar, robar, mentir, ¿verdad? Hay mucha gente que para ellos el pecado es como el pan nuestro de cada día, pero también hay gente que se da cuenta de ello, se da cuenta que es un estilo de vida profano, ¿verdad? Que es algo que no debería de ser, y más si conoce un poco acerca de las Sagradas Escrituras. Y esa gente verdaderamente trata de lograr hacer algo para remediarlo, ¿sí? Trata de lograr algo para remediar esta situación. Ahora bien, a lo largo de los siglos, el hombre siempre ha tratado de redimirse, el hombre siempre ha tratado, ¿verdad?, de resolver las cosas, el hombre siempre ha tratado de hacer algo, ¿verdad?, para componerse a sí mismo, ha tratado de arreglar las cosas, de mejorar las cosas, y esto, bueno, pues a veces ha tratado de hacerlo, por ejemplo, de redimirse de la maldad, ¿verdad?, de redimirse del pecado, de la iniquidad, a través del conocimiento, ¿sí? A través del conocimiento, por ejemplo. Los griegos, los gnósticos en especial, ¿verdad? Ellos decían que la maldad era producto de la ignorancia. ¿Sí? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes, tos? ¿Te dio tos? Aquí hay refresco, por si quieres. ¿Sí? Ok, bueno. Decía yo que el ser humano en ciertas etapas de su vida, ciertas culturas han tratado de remediar la condición espiritual de maldad, la condición espiritual de pecado, ¿verdad?, de pecaminosidad, y esto a veces lo han tratado de hacer a través del conocimiento, porque ellos piensan que la maldad, que el pecado, que la iniquidad es producto de la ignorancia, y que es la ignorancia la que te lleva a la corrupción o a la perdición, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y obviamente pues han tratado a través de conocimiento, a través de estudio, despertar al hombre de su ignorancia y por lo tanto sacarlo de esa corrupción. Pero ¿cuántos sabemos que eso no es cierto, verdad? Porque verdaderamente, por ejemplo, puede haber una persona que sea el teólogo más sabiondo del mundo, el conocedor más ávido, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, y aún así puede ser una persona malvada y corrupta. Como pasa en muchas religiones, ¿verdad? Muchas religiones que hablan acerca de Dios, pero luego te encuentras que a pesar de que son súper teólogos, andan violando niños, andan violando mujeres, ¿verdad? Andan haciendo cosas indebidas. Entonces, por lo tanto, el conocimiento no es algo que te sirva o nos sirva para redimirnos del pecado, para cambiar la naturaleza espiritual del pecado. En la antigüedad y en la actualidad otros grupos místicos filosóficos, ¿verdad?, también trataron de redimirse, de zafarse, de limpiarse
de escaparse del pecado por medio de una vida de abstinencia, de austeridad y de automortificación que se le conoce como ascetismo, para tratar de subyugar los apetitos carnales, las concupiscencias, ¿verdad?, a través de la vida ascética. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es una práctica que los griegos, ¿verdad?, tanto los griegos como los hindúes, como los budistas, como los países orientales, el ascetismo es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu. ¿Purificación de qué? De la maldad, ¿verdad? A través de la privación. ¿Te apago el ventilador? ¿No? ¿Seguro? Es purificación del espíritu a través de la privación de los placeres materiales. O sea, no comer cosas sabrosas, no tener lujos, no tener una casa grande, ¿verdad?, no tener buena ropa, sino llevar una vida de privación, de autoridad, de mortificación, así como hacían muchos filósofos, ¿verdad?, que andaban ahí vagando, ¿verdad?, andaban vagando y eran ascetas. Por eso la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma, porque ese tipo de gente que se sentían filósofos no trabajaban, ¿verdad?, para no tener nada, y no tener que nada los contaminara con la avaricia, por ejemplo, y andaban ahí de metiches sin trabajar, pero querían que toda la iglesia los mantuviera. A eso se refiere, ¿verdad? Dice: el que no trabaje, que no coma. Ahora bien, el ascetismo también en las tradiciones religiosas o filosóficas que practican esto abrazan la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno, entre otras formas de privación material, y todas estas prácticas son consideradas ascéticas, o sea, ascetismo, una vida de pobreza, de mortificación del alma. Pon una imagen que está ahí, por favor. Y en la actualidad algunos grupos religiosos, como por ejemplo el Opus Dei, utilizan esto que se le llama silicio. En el Opus Dei, de entre algunas de sus prácticas ascéticas, ellos dicen que para poder controlar la carne, para poder controlar los apetitos carnales, ¿verdad?, las concupiscencias, ellos tienen que usar ciertos elementos, ¿verdad?, ciertos elementos y artículos como el silicio. Eso que está ahí es como una cadena de alambre con puntas que se amarran en el muslo, se lo amarran fuerte de tal manera, ¿verdad?, que les pique, ¿verdad?, que les cause molestias sin llegar a sangrarlos, y a través de ese sufrimiento, a través de esa molestia, ese dolor, ellos procuran controlar los apetitos carnales. Uno es el silicio, otro es el flagelo. ¿Se acuerdan de la película El Código Da Vinci? Donde había un monje ahí albino que parecía momia, parecía hijo de Frankenstein, que agarraba el flagelo y se pegaba, ¿verdad?, se flagelaba. En algunas religiones como el catolicismo, en el Opus Dei, es una secta del catolicismo, tienen ese tipo de prácticas de ascetismo, así se le conoce. Pero verdaderamente a lo largo de los siglos, la humanidad, ¿verdad?, y el pueblo de Dios ha comprobado que ninguna práctica ideológica, ascética, filosófica, de conocimiento, de estudio, tiene la capacidad de dominar la mente, el corazón, el alma, la carne, las concupiscencias humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano nace atado al pecado. Y así mismo el hombre natural, o sea, el ser humano, la Biblia habla de dos clases de gente: el hombre natural, el que nace en pecado, ¿verdad?, y es controlado por el pecado, y el hombre espiritual, que ha sido salvado y redimido del pecado por Cristo Jesús. Y en el hombre natural, por naturaleza, ¿verdad?, desde la caída, desde el pecado de Adán y Eva, no cuenta en sí mismo con ningún recurso espiritual para poder restaurarse o redimirse a sí mismo. No es como las computadoras, ¿verdad? Las computadoras en el disco duro tienen una partición en el disco duro que se llama sector de recuperación. Si el sistema operativo se corrompe, ¿verdad?, activas esa parte, borra todos los archivos y vuelve a restaurar el sistema operativo para que la computadora vuelva a trabajar normalmente como cuando fue creada en la fábrica.
Pero en el caso del ser humano no hay tal cosa, porque el hombre se quedó totalmente vacío de la presencia y la gloria de Dios y la vida eterna de Dios. Por lo tanto, sabiendo esto, el único que verdaderamente puede hacer algo verdaderamente y efectivo para poder purificar el alma y el espíritu y transformar la vida de un ser humano, la vida del hombre, es Dios. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34, hay una promesa maravillosa que Dios había dado no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad entera, ¿verdad? Donde dice que Él un día llevaría a cabo una transformación, una purificación espiritual de raíz, de fondo, para el ser humano, para el hombre, ¿verdad? Dice Jeremías 31, versículo 33 al 34, dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, esta es una profecía que Dios dice, ¿verdad?, que en el futuro, en aquellos entonces, en el tiempo de Jeremías, unos 700 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a la tierra, esta profecía hablaba acerca de la obra de renovación espiritual que el Señor, ¿verdad?, que Dios haría en el futuro en la vida de su pueblo elegido y el resto de las naciones. En esta porción Dios está hablando acerca de que en el futuro Dios haría que sus leyes, sus principios espirituales, su esencia espiritual, ¿verdad?, que es la vida eterna, serían depositados en lo más profundo del corazón del hombre, y a través de esto, ¿verdad?, sin un estudio bíblico, a lo mejor sin un discipulado bíblico, esto haría que la vida del hombre cambiara radicalmente por naturaleza. Alguien podría decir, ¿verdad?, que eso tiene que ver con lo que dice aquí esta escritura: pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Alguien podría decir, bueno, es que para que las leyes del Señor sean puestas, los principios espirituales de vida de Dios, ¿verdad?, sean depositados en lo profundo de la mente y del corazón, tiene que estudiar la palabra de Dios. Claro que sí, es parte de, pero Dios no está hablando de esto aquí, ¿verdad? Está hablando de algo sobrenatural, de algo divino, ¿verdad?, de algo espiritual, que habla de plasmar espiritualmente en la mente y el corazón del hombre las leyes y principios espirituales, ¿verdad?, la esencia espiritual de Dios con sus principios espirituales, de tal modo que eso modificaría esencialmente el modo de vivir de una persona. Ayer estaba yo viendo una película que me llamó la atención, de unos robots, ¿verdad? Caen 4 robots en la selva, 3 de ellos caen bien, otro cae mal, se golpea la cabeza al robot, se le sale ahí un aparato con un chip grande, ¿verdad?, y definitivamente se queda como que yo estoy, ¿verdad? Nosotros estaban programados para asesinar, y el otro, al salirse de eso, se queda sin esa programación, ¿verdad? Y después del momento, cuando se vuelve a enlazar, se vuelve a conectar, le dan otra programación diferente. ¿Sí? No lo aprendió, sino que lo programaron. Algo más o menos así es lo que Dios haría, ¿verdad? Me tenía una programación hablando espiritualmente, ¿verdad?, dentro del alma, el espíritu de la persona, su conciencia, para que la persona pudiera vivir de forma diferente. ¿Por qué? Por naturaleza. Lo que Dios está hablando específicamente en esta escritura de Jeremías 33 es que Dios renovaría al hombre en su esencia espiritual humana para que pudiera vivir de forma diferente, pero naturalmente, por naturaleza. O sea, una nueva criatura, una nueva creación espiritualmente hablando, y a eso se le llama
salvación y nuevo nacimiento, que es lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3, en el Evangelio de San Juan, le dice a Nicodemo, ¿verdad? Para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser parte del pueblo de Dios, del reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué es un nuevo nacimiento? Es una regeneración, es una renovación espiritual. Y eso es una obra divina, y quiero aclararlo, quiero recalcarlo, ¿verdad? Esa es una obra divina que puede hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a una sola persona le fue encomendada esa tarea, ¿verdad? Al Mesías, al ungido, al Cristo, a Jesús. Dice Lucas 19, versículo 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién fue consagrado para esa obra, verdad? Esa obra de regeneración espiritual, de renovación espiritual, no solamente de salvación del pecado, sino de renovación y regeneración espiritual, el Hijo de Dios. La Biblia nos dice que el Padre, ¿verdad?, específicamente le encargó a su Hijo que hiciera esa obra, y para eso lo mandó aquí a la tierra, ¿verdad?, de restauración, salvación. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo esta obra, verdad, de regeneración espiritual, verdad, de renovación espiritual? Bueno, esta obra específicamente inició a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, verdad, y cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, la Biblia dice que derramó su sangre, verdad, su sangre preciosa, primero que nada para comprar, para pagar primero que nada por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? ¿A quién le pagó el Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados? ¿Al diablo? ¿Al hombre? ¿O al Padre? Al Padre Celestial. Ojo, hay por ahí algunos predicadores y doctrinas que dicen, hay una doctrina que se llama el rescate a Satanás. Yo he escuchado pastores de renombre que dicen, es que el Señor cuando fue a la cruz, ¿verdad?, y estaba ahí en el Seol, estaba discutiendo con el diablo, ¿verdad?, y el diablo le dijo, la salvación del hombre te va a ser muy costosa, y Jesús le dijo, ¿cuánto es lo que quieres? Quiero tu sangre. Pues ahí está. Pastores reconocidos, ¿eh? Y esa es una herejía, se llama el rescate a Satanás. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y 9, que el Señor Jesucristo entró con su sangre a la presencia del Padre Celestial, y en el tabernáculo celestial, ¿verdad?, el tabernáculo que está en los cielos, ahí donde está el Padre Celestial sentado en su trono, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, entró y presentó su sangre para asegurarnos la redención eterna, el perdón eterno, la salvación eterna, ¿sí? Pero en cuanto a la obra de renovación espiritual, la Biblia nos dice, espiritual para el hombre, dice que hay algo maravilloso que el Señor Jesucristo hace en la vida de todo hombre que se acerca a Él en busca de ayuda, en busca de perdón, de salvación y de misericordia, sobre todo de renovación, de transformación. Hebreos capítulo 9, versos 11 al 14. Vamos a ver lo que dice y ahorita lo vamos a desmenuzar. Dice Hebreos 9, 11 al 14. Para los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque es una muy buena traducción, muy clara, muy entendida, ¿verdad? Muy entendible, perdón. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. En el cielo hay un tabernáculo, en el cielo hay un templo. La Biblia dice que Moisés subió al monte y le dijo, haz todas las cosas, ¿verdad?, para el tabernáculo, para la adoración, el culto en la tierra, tal como lo están viendo en el modelo aquí, en los cielos. Versículo 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Sí? Versículo 13.
Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. En la antigüedad, ¿verdad? Dice que si alguien se contaminaba, por ejemplo, se murió un familiar, era su mamá, iba y lo abrazaba, ¿verdad? Ceremonialmente quedaba impuro, y si tenía en esas fechas, a lo mejor tenía que ir al templo a adorar al Señor, porque era Pascua, era Pentecostés, era la fiesta de tabernáculos o alguna otra festividad religiosa. Al haber tocado, por ejemplo, un muerto, automáticamente quedaba ceremonialmente impuro. Ceremonialmente impuro. Si llegaba a comer algún animal que era ritualmente impuro, ¿verdad? Como por ejemplo una serpiente, una anguila, llegaba a comer cerdo a lo mejor, tenía que ser purificado ceremonialmente, ¿verdad? A través del lavamiento con las cenizas de la vaca roja, ¿verdad? De la vaca bermeja, y ser rociado con sangre del sacrificio que presentaba en el templo. Degollaban al animal, ¿verdad? Derramaban su sangre, y el sacerdote agarraba, mojaba sus dedos y le esparcía sangre, y con eso ceremonialmente quedaba puro. Ceremonialmente. ¿Cómo me quedé? Ajá, ceremonialmente puro. Y ya una vez que quedaba ceremonialmente puro, podía entonces participar del culto de adoración, de ofrecer sacrificios, de alabar al Señor, etcétera, etcétera. Versículo 14. Dice, vuelvo a repetir el 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo, escuchen lo que dice a continuación, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. La versión tradicional dice y voy a leerlo ahora, dice, la versión tradicional dice que seríamos purificados de obras muertas. Y ojo con esto, porque por ahí hay enseñanzas que dicen que las obras muertas tienen que ver con cosas como que, por ejemplo, como que cuando era chiquito, ¿verdad? Te bautizaron, que cuando eras chiquito rezabas el Padre Nuestro para justificarte, ¿verdad? Hacías penitencias y cosas así, ceremoniales, ¿verdad? Rituales de religión. No se refiere a eso. Dice versículo 14, pues, en la versión Reina Valera, dice, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios. Las obras muertas se refiere específicamente a las acciones o actos pecaminosos. Dice, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, actos pecaminosos, para que adoremos a Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto para nuestros pecados. Por nuestros pecados. Dale punto ahí, por favor. Aquí hay algo muy importante, que es en lo cual me quiero centrar en este día. Y es precisamente esa obra maravillosa que solamente el Hijo de Dios puede llevar a cabo, que es purificar nuestra conciencia de acciones pecaminosas, ¿verdad? Que conducen ¿a qué? A la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios, para que adoremos al Dios viviente. Y hay dos cosas en específico. Por un lado, ¿verdad? La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo entra a la presencia de Dios y la presenta delante del Señor con su sangre, no sé si lo llevó en una tina, en una vasija, en un trapo, en su ropa llena de sangre, ¿verdad? No sabemos, en su cuerpo, no sabemos, pero dice que entró a presentar su sangre ante el Padre Celestial. Con esa sangre, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo con ello le pagó al Padre Celestial por el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes, y los que algún día indebidamente, ¿verdad? Y malamente no deberíamos, pero llegaremos a cometer, ¿verdad? Nuestros pecados han sido perdonados. Por lo tanto, cuando una persona es evangelizada, se entera de que, bueno, está perdido el pecador, pero que hay esperanza de perdón
perdón de Dios para sus pecados, salvación y vida eterna, y se arrepiente, cree en Cristo y se entrega a Cristo, su conciencia antes de eso, de una persona que ha vivido el pecado, se encuentra como condenada, atormentada, avergonzada, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando había hecho algunas cosas malas que no quiero contar, ¿verdad?, porque no quiero balconear gente, había hecho muchas cosas malas y me los llegaba yo a encontrar en la calle, mi conciencia me acusaba y yo me sentía avergonzado, ¿verdad?, me sentía yo condenado por mis maldades. Cuando sabemos y nos enteramos que Jesucristo, el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa que derramó a favor del perdón de nuestros pecados, Él ha pagado por esos pecados, y nosotros lo creemos y aceptamos la efectividad de su sacrificio por el perdón de nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, en ese momento nuestra conciencia es limpiada de culpa y condenación. Ese es un aspecto del cual quiero hablar, ¿verdad? Cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente, se entrega a Él, en ese momento Dios le perdona, experimenta el perdón de Dios en su alma, en su espíritu, y se siente libre, se siente perdonado. Espero que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos estarán viendo, hayan experimentado eso. Porque si una persona que dice ser cristiana, que ha entregado su vida a Cristo, pero sigue sintiendo culpa y condenación por sus pecados del pasado, es que no ha entendido las cosas, o no se ha arrepentido de todo su corazón, o no ha entendido la obra salvadora, la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Era necesario que Cristo Jesús llevara a cabo un sacrificio perfecto, ¿verdad?, para que a través de esto el hombre pudiera ser perdonado y su conciencia limpiada de la condenación y la culpa. La culpa, ¿por qué? Por sus pecados. ¿Por qué? Porque ahora el Padre le ha perdonado gracias a la sangre de Jesús, y ahora la persona se siente libre, se siente perdonada, se siente en paz con Dios y consigo mismo. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora bien, esta porción bíblica dice que la sangre de animales solamente podía purificar ceremonialmente a las personas, ¿verdad? O sea, por fuera de su cuerpo ceremonialmente, para que pudieran participar del culto. Mas la palabra de Dios nos dice en estos libros, en estos capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos, que la sangre de machos cabríos, ¿verdad?, y de corderos y de terneras jamás y nunca podría quitar la culpa de los pecados. Y solamente hay algo que solamente puede quitar, ¿verdad?, que la sangre de machos cabríos no puede limpiar la conciencia, ¿verdad?, no puede purificar la conciencia de una persona del pecado y de la maldad. ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? ¿Qué es la conciencia? La conciencia se dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es un conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Ojo, por naturaleza, la conciencia de un ser humano, desde que nace hasta cierta edad, ¿verdad?, época en su vida antes de Cristo, por decirlo así, ¿verdad?, la conciencia del hombre se encuentra contaminada, se encuentra corrompida por el pecado. Y por lo tanto, cuando la conciencia del hombre está corrompida por el pecado, todas las cosas que ocurren en su vida, ¿verdad?, sus actos, sus palabras, sus pensamientos, que son pecaminosos por naturaleza, ¿verdad?, como el pecado ha corrompido esa facultad del ser humano para darse cuenta de su vida, de sus actos y evaluar sus actos, el pecado hará que su conciencia vea todos sus actos pecaminosos como algo normal, como algo bueno. ¿Qué dice el mundo, verdad? Por ejemplo, un dicho del mundo: el que no tranza no avanza, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Escrito está: no robarás.
pero como la conciencia está contaminada por el pecado, está corrompida por el pecado, entonces el hombre, el ser humano pecador que aún no ha sido salvado por Cristo, restaurado, ni renovado espiritualmente en lo profundo de su ser, especialmente su conciencia no le acusa de sus malos actos, y esto es un grave problema. Esto es verdaderamente un grave problema, tanto para la gente del mundo como también para los evangélicos. Y dices, bueno, uno se pregunta, ¿cómo será esto de la purificación de la conciencia? Que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. Bueno, hace tiempo yo había escuchado a algunos pastores y predicadores, ¿verdad?, que decían que cuando te convertías a Cristo, la sangre de Jesús te limpiaba, ¿verdad? Y yo en mi mente me imaginaba algo así como una sangre, ¿verdad?, espiritual, que no se podía ver físicamente, pero que espiritualmente venía sobre mi vida, ¿verdad?, y me lavaba, me embarraba de rojo, y después de que pasaba por mi cuerpo me dejaba blanco. En mí no fue una realidad, ¿verdad? Bueno, en tu alma y en tu espíritu, ¿verdad? Y yo dije, voy a quedar buenito, Señor. Bueno, yo ya cuando vaya al cielo ya me puse de acuerdo con el Señor y le supliqué, le dije, Señor, cuando yo llegue al cielo, dame un cuerpo buenito de ojos azules, ¿verdad?, alto como de 2,5 metros. Y bueno, ¿será que Dios cumpla caprichos? ¿Quién sabe, ¿verdad? Bueno, dice, deleítate del Señor y Él concederá los deseos más íntimos de tu corazón. Pero resulta que al paso del tiempo, cuando empiezas a leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, empiezas a analizar y Dios te empieza a hablar, te das cuenta que no es así, ¿verdad? Para entender cómo es que la sangre, lo que dice la Biblia, que la sangre de Jesús purifica la conciencia, purifica lo íntimo del ser de la persona, primero que nada hay que comprender un poquito el contexto cultural en el cual están escritas estas palabras, que es un contexto cultural hebreo-palestino del Medio Oriente, con respecto al asunto de la sangre. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que había ciertos tipos de pecados que no tenían salida más que la muerte, ¿verdad? Pecados como el adulterio, la idolatría, la hechicería, la rebelión y algunos otros que eran pecados de muerte. Esos con ningún sacrificio podían ser satisfechos. La persona que los practicaba tenía que morir. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Dios, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús, gracias al sacrificio y derramamiento de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con ese sacrificio, con esa sangre, pudieron ser cubiertos y pagados totalmente toda clase de pecados, tanto los de muerte como los que no meritaban la muerte, ¿verdad? Y gracias a eso es que tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero otro aspecto, con respecto a la sangre de Jesús, de lo que la Biblia nos habla, es que en el modo de pensar de los judíos, cuando los judíos, los hebreos, hablaban acerca de la sangre de alguien, fuera de un animal, una persona, por un lado, esa sangre sí tenía que ver con la vida natural, con la vida fisiológica, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, la sangre tenía que ver también con el área espiritual de la existencia del ser humano, como por ejemplo su alma, su espíritu, su esencia, su naturaleza y su personalidad espiritual. Hemos escuchado un dicho popular en México que dice, fulano tiene la sangre gorda, ¿verdad? ¿Se han escuchado? Ay, es que fulano tiene la sangre pesada, tiene la sangre gorda. Se habla de que su sangre, ¿verdad?, cuando se la saca parece atole, no, ¿verdad? Habla de que su persona, su personalidad, su esencia es molesta, es pesada, ¿verdad?, es antipática. Bueno, pues cuando la Biblia habla acerca de la sangre de Jesús aquí en Hebreos 9:14, nos deja ver que la conciencia o las conciencias de aquellos que se acercan a Cristo Jesús, que creen en Él y depositan su confianza, su esperanza y su fidelidad y obediencia para perdón, salvación y vida eterna, la conciencia de la gente es limpiada, son limpiadas, escuchen, son limpiadas de la naturaleza y esencia del pecado, la conciencia, con la vida eterna, con la esencia espiritual divina
y con la naturaleza santa y justa del Hijo de Dios, con su alma y personalidad y con la vida eterna que solamente el Señor Jesucristo, que es Dios, posee, ¿no? Todas estas cosas, la esencia espiritual, la personalidad espiritual de Jesús y la vida eterna, por increíble que parezca, ¿verdad?, son cosas que, por decirlo así, como cuando algo es expuesto al uranio, por ejemplo, las personas o los objetos se exponen al uranio, ¿verdad?, después de que se retira el uranio, y le ponen un contador Geiger, ¿verdad? El contador muestra que está plagado de radiación, ¿verdad? Pues algo más o menos así es, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo viene a vivir dentro de la persona, ¿verdad?, dentro del ser, del espíritu y el alma de la persona, entonces la conciencia es purificada por la naturaleza y la esencia espiritual eterna y divina del Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, a partir de ese momento, nuestra conciencia queda impregnada tanto por la presencia como por la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace, ¿verdad?, y eso provoca que la conciencia sea limpiada del pecado que la distorsionaba y nos hacía que toleráramos toda clase de pecado inmundo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la conciencia estaba enturbiada. ¿Por qué? Por el pecado, pero cuando Cristo Jesús vino la limpió del pecado, y aparte de eso su vida eterna y su naturaleza y su esencia ahora está constantemente influenciando nuestra conciencia. Por eso es que el que se acaba de arrepentir y se acaba de convertir a Cristo, por aquí comete un pecadito, dice una mala palabrita, inmediatamente se siente mal porque su conciencia lo está acusando de que es pecado. Y por eso decía hace rato, ojo, cuidado, ¿verdad, pueblo de Dios, cuando ya su conciencia no le acusa, ya no le reprende, ¿verdad?, porque quiere decir que tiene un gran problema, pero ese será otro tema, ¿verdad? Ahora bien, al ser impregnada la conciencia con la esencia y la vida eterna de Dios, a partir de ese momento la conciencia humana, una vez que el Señor la limpia, la purifica, la conciencia ahora adquiere nuevos valores y estándares espirituales de vida, con los cuales nuestra conciencia, ya estando en Cristo, ya siendo nueva criatura, ahora nuestra conciencia va a evaluar cada situación de nuestra vida. Escuche, primero que nada, a la luz de la esencia y vida eterna del Hijo de Dios, que ahora vive dentro de nosotros por medio de la fe. Literalmente el Hijo viene a vivir a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Y sin que antes una persona que se acaba de convertir a Cristo y que no ha leído a lo mejor una porción de la Biblia hace algo que es indebido, su conciencia purificada e impregnada por la vida eterna de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la presencia de Dios, del Espíritu Santo, le va a reprender y va a evaluar las cosas y va a decir, eso no está bien. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque mucha gente dice esto, y como ejemplo también yo lo puedo decir. Cuando yo me arrepentí, me convertí a Cristo y nací de nuevo, cuando intenté practicar las mismas mañas y sinvergüenzadas que hacía yo antes de entregarle mi vida a Cristo, antes de arrepentirme, mi conciencia me reprendía y me decía, no, eso está mal, no, eso no le agrada a Dios. ¿Y cómo sabía yo eso? Si nadie estaba ahí cerca, no había un pastor, no había un líder, no había un hermano que me arrependiera, porque mi conciencia me lo indicaba. ¿Por qué? Porque el Señor la había purificado, la había lavado del pecado y ahora la había impregnado de su vida eterna, de la vida de Dios. Un ejemplo muy sencillo: una persona antes de entregar su vida a Cristo, la mayoría de las cosas que son pecados las ve bien, ¿verdad? Son bien vistas y toleradas y aceptadas en su vida. Pero cuando el Señor Jesucristo lava su conciencia con su presencia, con su espíritu, con su vida eterna, la conciencia del hombre, la conciencia de las personas, sus valores y parámetros espirituales para medir su vida, cómo debe de comportarse, cambian inmediatamente.
Y eso es lo que comentábamos hace rato, ¿verdad? Que cuando una persona viene a Cristo, será una nueva criatura, con una conciencia renovada, un espíritu renovado, ¿verdad? Y percibirá la vida desde otro punto de vista. ¿Desde cuál punto de vista? Desde el punto de vista de Dios. A veces aún sin que haya leído la palabra de Dios. Claro, no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios hay muchas cosas que todavía no conocemos, que debemos de llevar a cabo, y otros de las cuales nos enteramos que debemos dejar de hacer, ¿verdad? Ahora, como decía hace rato, ahí es donde se cumple la profecía de Jeremías. Jeremías, por favor, 31, versículo 33. Este pueblo, y este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Literalmente lo que Dios está diciendo en esta porción, lo que sucede aquí, ¿verdad? Es como si su ley y su voluntad, sin estudio bíblico, por decirlo así, ¿verdad?, fueran grabadas profundamente del alma, la mente y el corazón, la conciencia de la persona que se ha entregado a Cristo, y esto creará un instinto espiritual de vida eterna, un ADN divino en lo profundo del ser humano. Los leones, ¿por qué cazan? Aparte de tener hambre. Por instinto. ¿Quién les dio ese instinto? Dios. Dice la madre naturaleza, no, Dios los formó con ese instinto. Las serpientes, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese comportamiento de que se levantan y están ahí cazando, ¿verdad? Y de que atacan? Es un instinto. Bueno, en este caso, ¿verdad? El instinto agresivo no es producto de Dios, es producto del pecado, pero es un instinto, o sea, es una programación espiritual interna en los animales, en los seres vivos, que los hace comportarse de cierta manera. El ser humano natural, que está en pecado todavía, tiene un instinto espiritual de pecado, un ADN de pecado, ¿verdad?, mezclado con la naturaleza humana. Pero cuando la persona viene a Cristo, el Señor nos salva del poder del pecado, le da vida eterna y le purifica su conciencia, entonces se crea un instinto espiritual de vida eterna. ¿Y qué va a hacer ese instinto espiritual de vida eterna en la vida de un creyente? Hacer lo que se comporte por naturaleza como hijo de Dios. ¿Verdad? Le van a decir, vente, vamos a echarnos unas cervezas, y va a decir, no, la verdad no. Va a decir, vente, vámonos a la pachanga, ¿verdad?, al baile de aquí de los socios del ritmo, ¿no? Los que vienen, vámonos ahí a la pachanga, ¿verdad?, vamos al baile de los junior planos, discúlpame, pero son cosas que ya, la verdad, no me agradan. No soy payaso, pero ya no me agrada, porque su ADN espiritual, su instinto espiritual, su conciencia le marca otros parámetros de vida bajo los cuales se debe de regir. ¿Y quién hace esa renovación, esa purificación y limpieza de la conciencia del hombre? El Hijo de Dios, Dios, el Hijo de Dios. Y ahora, ya para terminar, aquí hay algo muy importante que toda iglesia, amados hermanos que nos están viendo, escuchen esto es algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que tanto cada creyente como cada líder cristiano o pastor debe de considerar y debe de tener en cuenta. Y esto es que, por ejemplo, cuando alguien que se dice cristiano o que nos decimos cristianos y que se supone que hemos sido salvos, ¿verdad?, que nos arrepentimos, que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hicimos a lo mejor la oración del pecador, ¿verdad?, y que ya nos hemos bautizado y que se supone que estamos renovados espiritualmente en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, se espera, tanto bíblicamente como espiritualmente, Dios espera y se espera que en automático la vida del creyente, la vida del que ahora se proclama cristiano, tienda automáticamente a vivir
en la vida eterna de Dios. ¿Qué es la vida eterna? De primera mano tiene que ver con la esencia, la naturaleza, la forma de vivir de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la forma de vivir de Dios? En amor, santidad, justicia, misericordia, amabilidad, bondad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se espera que la vida cristiana, ¿verdad?, que la vida eterna se manifieste en automático en aquella persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Se debe de manifestar también que su conciencia ahora está limpia del pecado, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta una conciencia limpia del pecado? Primero que nada, porque se siente en paz con Dios, en paz con la vida, en paz con todo, perdonar. Número dos, porque su conciencia ya no le permite tolerar pecado. ¿El pecado de cuál? De cualquier tipo. Porque espiritualmente su conciencia está lleno de la presencia, la gloria, la vida eterna de Dios y rechaza, ¿verdad? Dice, esto no es de Dios, lo sabes en lo profundo de tu ser. Nadie te lo dice a lo mejor, pero en lo profundo de tu ser es como si alguien te lo dijera. Te hace rechazar. Pero. Si la vida del creyente y su conciencia sobre todo sigue tolerando la pecaminosidad en alguna o varias áreas de su vida, ¿cómo que será? Agarrar a lo mejor cosas que no son de él, andarse metiendo, por ejemplo, en préstamos con la intención de no pagar y defraudar, ¿verdad? O de que te metiste en un préstamo y ya te fue mal y dices, bueno, pues como ya fue, ¿qué? Pues como ya fue, ¿verdad? Yo no tengo dinero para pagar, que Dios les bendiga y voy a orar por ustedes, hermanos o amigos. ¿Sí? O por ejemplo, ay, bueno, yo ya no digo leperadas así grandototas, esas majaderías, ¿verdad? Sopas y verduras, pero digo unas chiquitas, etc. Bueno, yo ya no ando ahí de adúltero, ¿verdad? Pero sí de vez en cuando yo una chamacona, ay, pobrecita, voy a orar por ella para que el Señor le dé ropa, para comprarse ropa completa, porque trae las minifaldas hasta acá, etc. Si la vida del creyente y su conciencia en especial siguen tolerando pecaminosidad en alguna o varias áreas de su vida, sin que éste se sienta avergonzado por ello y sus deseos de seguir pecando no cambian, entonces lo más probable es que ni su conciencia haya sido limpiada por el Señor, ni haya sido salvado, ni mucho menos perdonado, ni ha recibido vida eterna. O sea, sigue la carne, es un religioso más que sigue la carne. Ahora, hay un tip o clave específica para que una persona pueda ser salva del pecado y arrepentirse. Y es una de las cosas, pero es uno de los tips, ¿verdad? Uno de los tips es que su conciencia sea alumbrada tanto por la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar a alguien, debemos de darle duro contra el pecado. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no adulterarás. El Señor dice, no mirarás a una mujer con deseo sexual para codiciarla, ¿verdad? No dirás mentiras, cumple lo que prometes, etcétera, etcétera. No robarás, ¿ya dije? ¿Verdad? ¿Qué es lo común del ser humano? No serás violento, ¿verdad? Hay que enseñarle, hay que tratar de alumbrar la conciencia del ser humano que no ha sido salvado, que no ha sido redimido, ¿verdad? Hay que evangelizarlo y tratar de alumbrar su conciencia con la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios, ¿verdad?, como luz para alumbrarle la conciencia, y la conciencia le va a alumbrar el entendimiento. Lo primero que debe despertar, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, es la conciencia. Es algo espiritual, es está en lo más íntimo del ser, ¿verdad? Y una vez que la conciencia es despertada, es alumbrada, entonces va a tratar, va a desear, se va a dar primero que nada cuenta de su naturaleza espiritual, cómo está de perverso, cómo está de inmundo, cómo está de pecaminoso, cómo está de asqueroso. Es como, por ejemplo, cuando Isaías
En Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, mis ojos vieron al Señor en su trono, en su templo, ¿no? Las orlas de su manto llenaban el templo. Y entonces cuando vi al Señor en su gloria, ¿qué dijo Isaías? Gloria a Dios, aleluya. No, ¿verdad? Dijo: ay de mí que estoy perdido, soy hombre de labios inmundos. Cuando se topó con la presencia de Dios, se vio lo puerco del mundo que estaba. Pues por un lado. Por otro lado, si la conciencia del ser humano no es alumbrada y no conoce su verdadero estado espiritual, y no toma conciencia de que ese estado espiritual lo conduce a un destino eterno de perdición eterna en el lago de fuego que sufre del infierno, entonces jamás y nunca va a desear ni el perdón de Dios, ni la salvación, ni la vida eterna. ¿Y por qué llega a pasar esto? Bueno, hay dos razones específicamente, principalmente, hay algunas otras, pero hay dos que quiero tocar. ¿Por qué no llega a ser iluminada, despertada la conciencia de una persona para poder ser salvo, para poder ser purificado? La primera radica en que la persona puede tener un corazón muy endurecido por el pecado, la soberbia, la vanagloria. Hay gente que pretende tener mucho conocimiento, por ejemplo, ¿cómo se llaman esos? Los que se ponen un mandil, ¿verdad? Se ponen un gorro, los masones. Los masones se sienten los iluminados, ¿verdad? Los que tienen mucho conocimiento, que es gnosticismo moderno, ¿verdad? Y ellos dicen: no, a mí que me vas a enseñar eso de la Biblia, yo sé, yo conozco de la Biblia, a mí que me vas a enseñar, tú eres un pobre ignorante, no conoces lo que yo sé, ¿verdad? Entonces eso endurece la mente, endurece el corazón y entenebrece la conciencia. Es un factor por el cual la conciencia no es alumbrada, no es despertada, ¿verdad? La otra razón, y eso es muy claro y certero, es porque a la persona le fue predicado un evangelio adulterado. Brevemente quiero explicar esto. El evangelio reformado, el evangelio de las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, le enseñan a la gente que la salvación es por predestinación. Y si tú eres predestinado, tú eres de los elegidos, no te debes de preocupar de nada, porque al ser predestinado, el Espíritu Santo va a venir y te va a dar fe para que creas. Al ser predestinado, el Espíritu Santo te va a regenerar primero espiritualmente para que después puedas confiar y creer en Jesús. ¿Es cierto eso? Es una herejía. Es una herejía, no tiene ningún fundamento bíblico. Y si eres predestinado, lo único, escuchen las predicaciones de los bautistas, ¿verdad? Del evangelismo bautista, por ejemplo, o metodista. Dicen que para ser salvo lo único que tienes que hacer es confiar, así literalmente, confiar en Jesús, creer en Jesús. Y si lo haces, tus pecados serán perdonados por la justicia que Jesús adquirió a lo largo de su vida a través de sus actos justos. Y esa justicia de Jesús va a ser cargada a tu cuenta. Y al ser cargada a tu cuenta, tus pecados serán perdonados. Pero nunca hablan de arrepentimiento genuino, sino de la que se llama la doctrina de la justicia imputada. La justicia de Cristo imputada a tu vida, cargada a tu vida. Y así, de esta manera, según ellos, súbitamente serás perdonado, salvado y regenerado. Pero desde luego, pasa por alto uno de los puntos o peldaños más importantes en el camino, en la escalera para alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Cuál es ese? El arrepentimiento genuino y la toma de responsabilidad personal por cada pecado que hemos cometido. El calvinismo se enseña. Creen que si eres predestinado ya lo hiciste, porque creen en Jesús solamente y Él va a hacer todo absolutamente, y su justicia va a ser cargada sobre tu injusticia y entonces serás justificado. Es un error. La Biblia habla que para salvación primero hay que escuchar la palabra, después hay que creer en Dios, hay que arrepentirse, y después de arrepentirse entregar tu vida al Salvador. Y si te rindes de todo corazón, entonces recibirás el perdón de pecados, salvación, vida eterna, y serás renovado y purificado. Eso es lo que enseña la Biblia. Mi papá siempre decía: de lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad?
cuando la gente se le predica un evangelio así, pues ni chispe les hace, ¿verdad? Porque dicen, ¿para qué me esfuerzo en santificarme del pecado, verdad? Estoy yendo a la iglesia, salgo de la iglesia, me salgo a echar mis cervezas, me voy a echar una canita al aire, pero como soy predestinado, en su tiempo el Señor me transformará. Eso es lo que predican los bautistas, metodistas, presbiterianos y americanos. La salvación por predestinación. Y por eso la conciencia de la gente sigue entenerecida, porque no toma conciencia de su maldad personal. Y por lo tanto ni puede ser salvo, ni renovado, ni limpiado, ni nada, ¿verdad? Otro evangelio adulterado que afecta la conciencia del ser humano, por los cuales no puede, la vida se convierte la persona en un ser, en una persona religiosa, pero no salva ni renovada espiritualmente, es por la predicación del evangelio de la prosperidad carismático neopentecostal, en el cual se enseña el foco del evangelio de las iglesias carismáticas neopentecostales es la búsqueda de la prosperidad material y el bienestar temporal como el principal objetivo del evangelio. Iglesias como por ejemplo, bueno, no voy a decir tipos de iglesias, ¿verdad? Pero iglesias carismáticas, esas que hablan de yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato, declararnos, prosperidad, bendición, etcétera, etcétera. El evangelismo no está enfocado en que la persona entienda su naturaleza espiritual, se arrepienta de su naturaleza espiritual, de los actos, productos de esa naturaleza espiritual, y desesperadamente se abrace del único que lo puede salvar porque se da cuenta que está condenado. No, tú ven aquí, ven, pacta, siembra, vamos a atar al espíritu de enfermedad, vamos a atar al espíritu de pobreza, de prosperidad, porque Jesús se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos. Por lo tanto debemos de ser prósperos, bendecidos y sobreabundados. ¿Y qué hace esto, verdad? Que mucha gente hace la oración del pecador: Señor Jesús, yo te confieso a ti como mi Señor, mi Salvador, etcétera, 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 y perdóname de mis pecados, pero de dientes para afuera. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo de lo cual no has tomado conciencia? ¿Y cómo vas a tomar conciencia? Hasta que no te es predicada la palabra de Dios. Hay gente que dice: yo no sabía que esto era pecado hasta que lo vi. Yo no sabía que decir malas palabras, groserías era pecado hasta que leí: ninguna palabra corrompida salga de su boca. De toda palabra ociosa que salga de su boca darán cuenta el día del juicio. Y diré: yo no sabía, Señor. Entonces, ya no me quiero meter en el otro evangelio, ¿verdad? Que tal vez el evangelio mesiánico, ¿verdad? Esos cristianos que se creen judíos, ¿verdad? Que se enfocan en las tradiciones judías en vez de enfocarse en las cosas principales del evangelio, como la fe, el arrepentimiento, la santificación y la fidelidad obediente a Cristo Jesús. Por eso es que la gente no llega a ser salva. Para que la persona llegue a ser salva específicamente hay algo muy importante, que es que la conciencia despierte, que la conciencia se sensibilice, que nosotros tomemos conciencia de nuestros malos actos y nos hagamos responsables de ellos, y que nuestra conciencia nos acuse para que querramos apartarnos de la inmundicia. Si esto no sucede, por un lado, la gente no podrá ser salva, y si se integra a una iglesia cristiana, solamente habrá cambiado de una religión a otra, de la religión católica, por ejemplo, a la religión evangélica. No, nunca ha sido salvo. Y para terminar, ¿verdad? Ya siendo cristiano, siendo salvo, ¿verdad? Siendo redimido, renovado, la conciencia se puede volver a cegar y entumecer y encallecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristiano peca una vez y su conciencia lo acusa. Vuelve a pecar, ¿verdad? Y lo vuelve a acusar. Pero si vuelve a pecar en lo mismo o en otra cosa, y vuelve a pecar, vuelve a practicar el pecado, llega el momento que la conciencia se empieza a enturbiar, a cegar hasta que se encallece, se enturbe y espiritualmente queda inerte.
y es el tipo de cristianos que van a la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, vamos a predicar, vamos a evangelizar, pero saliendo del servicio vuelve a una vida corrompida. Pero si ya no es asesino, ya no es borracho, sí, pero no es una vida pura, santa, como Dios espera. ¿Por qué? Porque su conciencia se volvió a entumecer, se volvió a encallecer, se volvió a corromper. Y ya no puede medir su vida espiritualmente hablando. La pregunta del millón. En este día, para los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo los que estamos aquí, ¿qué podríamos decir de nuestra conciencia? ¿Estará limpia? ¿Llena de la vida eterna, de la presencia del Señor? ¿El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que es santo? ¿O estará turbia por el pecado? No lo contestemos aquí, ¿verdad? Esto que sea entre Dios y nosotros. Termino con una cita bíblica. Salmo 51, primero versículo 7. Salmo 51, 7. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán. Esto es algo que le debemos de pedir constantemente a Dios. Señor, en este día, Señor, te doy gracias por el pan, te doy esto, pero también te suplico que en este día, si yo me corrompo, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a apartarme del pecado, fortaléceme, Señor, lava mi mente, lava mi corazón, purifica mi conciencia, Señor. Crea en mi corazón, Señor, crea mi corazón como un corazón limpio, como un espíritu firme, ¿verdad? Eso es algo que debemos de hacer a diario, porque si no lo hacemos a diario, tengamos por seguro que vamos a terminar muy bien. En este mundo y en la eternidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿De verdad? ¿Sí, de verdad? ¿No? Okay. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en este día te damos muchísimas, pero muchísimas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, porque a través de tu palabra dice, Señor, que tu palabra es una lámpara, Señor, tu palabra es una luz para nuestros caminos, Señor, para nuestra vida. Es gracias a tu palabra que tú nos haces ver las cosas en las cuales estamos bien y que debemos de fortalecer. Y es también gracias a tu palabra, Padre, a tu palabra, Señor, que tú nos muestras las cosas en las cuales debemos cambiar y arrepentirnos y apartarnos de esas cosas que te son desagradables, que son pecado, que primero que nada te ofende a ti, número 2 nos daña a nosotros y número 3 dañamos con nuestros pecados la vida de la gente que nos rodea. Pero también, Padre, especialmente en este día, en el nombre maravilloso y en el poderoso y hermoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Padre, y te pedimos a ti, Señor Jesús, que purifiques nuestras conciencias, que laves nuestra alma, que laves nuestro espíritu, que laves nuestra conciencia con tu preciosa sangre, Señor, con todo lo que representa tu sangre, Señor, con tu vida espiritual,
con tu esencia espiritual, con tu vida eterna, Señor, con tu presencia santa, justa y amorosa misma, Señor. Lávanos en tu sangre, Señor. Restáuranos, Señor, y purifícanos, purifica nuestra conciencia con tu sangre preciosa, Señor, con tu vida preciosa, Señor, tu vida eterna, Señor. En esta hora te pedimos de todo nuestro corazón que laves y purifiques nuestra conciencia para que podamos ver dónde estamos parados, qué estamos haciendo verdaderamente, para que podamos ver a lo mejor que las cosas que creemos que están bien, verdaderamente no están bien espiritualmente en nuestras vidas y estamos viviendo en pecado. Y que así mismo sea nuestra conciencia a través de tu sangre, a través de tu presencia, la que nos indique qué camino seguir, aún antes de conocer tu palabra, Señor. Purifica, Señor, renueva nuestra conciencia, Señor, renueva nuestro corazón, Señor, fortalece nuestro espíritu, crea un espíritu recto, Señor, santo, justo en nosotros, para que podamos vivir como a ti te agrada, porque dice tu palabra que la comunión íntima tuya es con los que son como a ti te agrada, es con los santos, con los justos. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? Solamente el de manos limpias y el de corazón limpio, Señor, el de corazón puro. Y queremos ser santos, queremos ser limpios, queremos ser puros para poder estar en tu presencia, poder estar delante de ti todos los días de nuestras vidas, Señor. Y así poder gozar de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu misericordia, de tu perdón y de tu salvación todos los días de nuestras vidas, nosotros y la vida de nuestros hijos. Queremos, Señor, estar bien delante de ti, Señor, en amor, santidad y justicia, para que cuando vayamos delante de tu presencia, Señor, y estar en esa condición de pureza y de santidad, con una conciencia limpia, Señor, limpia de que no hemos pecado, Señor, y limpia de que no está corrompida por el pecado, Señor, al orar y clamar a ti, tú puedas decirnos: heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Porque tu comunión íntima es solamente con los que te temen y con los que te obedecen. Te damos gracias en este día, te bendecimos de todo nuestro corazón por lo bueno que tú has sido con nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que tomes nuestras aflicciones, tomes nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades aún, Señor, las tomes en tus manos, Señor, y tú les des solución, les des sanidad, les des restauración. Y te prometemos, Señor, nos comprometemos contigo a mantener nuestra conciencia limpia, Señor, leyendo tu palabra y teniendo comunión íntima con tu Espíritu Santo a través de la oración todos los días. Te pido por los que estamos aquí, Señor, y por los que nos están viendo y estarán viendo a través de la red social, a través del internet, te pido tu bendición, Padre, para nosotros. Te pido que el resto de esta semana tu bendición esté con nosotros, tu gracia esté con nosotros, tu favor esté con nosotros, tu sanidad esté con nosotros, Señor, y tu presencia y tu hermoso Espíritu Santo habite y repose en medio de nosotros y dentro de nosotros. Y también te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para nosotros y para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, que tu ángel, Señor, que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros y de nuestras familias y nos protejas y nos sigas defendiendo como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, amados amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en esta hora, Dios me lo bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles a las 8:30. Bendiciones y excelente tarde.